Rodrigo Quiroga, él es bioinformático y es investigador del CONICET. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lucila Trujillo y Julián Guarino te saludan. Hola Lucila, hola Julián. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, yo decía recién que la informática tiene un rol y que está jugando un rol a la hora de abordar el estudio de cómo está evolucionando en todo caso el COVID-19 en nuestra sociedad y cuál es el impacto que tiene y si la cuarentena funciona o no. Sí, digamos, sobre todo el análisis de datos, el análisis estadístico de esos datos. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo es el análisis que se hace para tratar de determinar si vamos bien o quizás no tanto? Bueno, una de las cosas más importantes es por ahí el cálculo de la tasa de reproducción del virus, que significa a cuántas personas contagia cada infectado, ¿no? Y esto es fundamental para poder hacer proyecciones de cómo vamos y cómo va a seguir la epidemia. Es bastante complicado el tema, sobre todo cuando uno quiere hacer predicciones. No es fácil predecir lo que va a ocurrir con el virus. Si fuera fácil, no estaría Estados Unidos en la situación en la que está, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero es muy importante que entendamos que las distintas medidas que se van tomando, así como las propias cosas que hace cada uno de los ciudadanos, puede ayudar a disminuir esta tasa de reproducción. Claro. El uso de barbijos, el lavarnos las manos, el respetar la distancia de 2 metros con las demás personas, intentar no juntarnos o lo menos posible con otras personas. Todas estas pequeñas cosas que podemos ir haciendo todos va a contribuir a ir disminuyendo la tasa de reproducción del virus y a que sea más manejable la epidemia, ¿no? Sobre todo ahora que se están flexibilizando la cuarentena. Claro. Y ahora, Rodrigo, te pregunto con respecto a los puntos críticos, ¿no? Hoy por hoy, porque esto sabemos que cambia día a día. Por un lado los geriátricos, por otro lado los barrios vulnerables, las villas. ¿Allí hay alguna estadística que nos pueda decir cómo va a evolucionar todo, teniendo en cuenta que la propagación es mucho más rápida por las condiciones de vivienda o por vivir en comunidad, como en un geriátrico? Es la pregunta clave, ¿no? Predecir es muy difícil. Sí. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones, tomar cartas en el asunto. El gobierno está yendo a los barrios a intentar encontrar a las personas que están infectadas. Y esto es fundamental. Es algo que se llama rastreo de contactos, que es cuando alguien da positivo en un test, es ir y intentar buscar todas las personas con las que haya estado en contacto esa persona y a esas personas que estuvieron en contacto, fundamental aislarlas, ¿no? Aislarlas para que no sigan infectando a otras personas. Se está testeando a los sintomáticos, pero lo más importante aún que el testeo es aislar a esas personas. Porque incluso las personas que todavía no tienen síntomas pueden ser presintomáticos. Y se sabe bastante bien a esta altura que en las 48 horas anteriores a mostrar síntomas, las personas que están infectadas ya son infecciosas y pueden estar contagiando gente, ¿no? Rodrigo, ¿ustedes trabajan con, o en tu caso en particular, con esa tasa de contagio? ¿Cómo era la tasa de contagio cuando arrancó la pandemia en la Argentina? ¿Cómo fue evolucionando esa tasa de contagio y qué es lo que esperan en el corto plazo para no hacerte proyectar a largo? Pero digo, ¿cómo fue cambiando eso y qué implica justamente eso que ustedes calculan? No, el valor, la tasa de reproducción es importante que esté, si está en 1, si cada infectado contagia a 1 más. O sea, que esté en 1 significa que contagias a 1. Si la tasa de contagio es 1, significa que cada caso positivo o alguien que tiene el COVID está contagiando a otra persona. En promedio, ¿no? Es importante decir que es en promedio porque en realidad la mayoría de las personas se sabe que contagian pocas personas, 0, 1, 2, pero hay unas cuantas que contagian a muchísimas personas. Que es el famoso caso, por ejemplo, de la paciente 31 en Corea, que en una iglesia contagió a más de 1000 personas. Entonces, sobre todo cuando no está la cuarentena en juego, hay algunos casos puntuales que pueden generar muchísimos contagios, mientras muchos otros infectados no contagian casi a nadie, ¿no? Claro, pienso en lo que pasó en Chaco, ¿no? Por ejemplo, haciendo un paralelo con la Argentina, donde hay, de hecho, una madre junto con su hija, ahora investigadas, imputadas por haber propagado la enfermedad. Sí, en Córdoba sucede lo mismo, son casos puntuales, así, geriátricos, en hospitales, donde se da una gran cantidad de contagios en un mismo lugar. Entonces, es muy complicado el tema de las villas. Y es por eso es tan importante ir a buscar a los infectados
intentar Bueno, ahí... hacer todo lo posible por aislar.